Hola de nuevo y bienvenidos a otro tema del módulo 6, materiales, equipos y herramientas. En este caso vamos a ver la unidad o el tema, el apartado de cables eléctricos y conectores. Así que, bueno, los cables eléctricos, ya sabemos, se interconectan los distintos elementos que generan o consumen energía eléctrica. También me sirven para enviar señales de un equipo a otro, este tipo de cableado. En una aeronave moderna tendremos una pila de kilómetros de cable. Fijaros, en un 380 del orden de 350 kilómetros de cable. Vemos aquí un avión de pasajeros empezar a sumar metros. ¿Vale? Tenemos una manguera aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. O sea, tenemos kilómetros de cable, un montón, para interconectar todo lo que tenemos que interconectar. Factores para la selección de ese cableado. Bueno, primero, temperatura de funcionamiento. El cableado debe de soportar las temperaturas que se va a encontrar, eso está claro. También tiene que tener cierta resistencia mecánica para no partirse. Tiene que tener resistencia a la abrasión, sobre todo en algunas zonas en donde sobre el cableado puede incidir, por ejemplo, una ventilación o aire que vaya sucio o con polvo y demás, ¿no? Tiene que soportar esas condiciones. Tiene que ser flexible. Si no fuera flexible, sobre todo con las vibraciones, le podrían partir el cable. Y aquellos cables que se deformen, por ejemplo, que vayan unidos a alguna parte móvil, pues los partiríamos también. O sea, tienen que ser flexibles. Y tienen que soportar las tensiones propias del sistema eléctrico, las intensidades que circulen por ellos y deben de tener una resistencia eléctrica bastante baja. Entonces, bueno, vamos a estudiar este cableado, estos factores de funcionamiento y demás. Y también para algunas aplicaciones concretas tenemos que tener en cuenta la influencia de las emisiones electromagnéticas, las interferencias electromagnéticas, tanto para que las ondas electromagnéticas externas no penetren en el cable y también otras veces para que las ondas electromagnéticas que pueda generar un cable no salgan al exterior. También hay zonas que están sometidas a un ambiente particularmente severo, particularmente malo, adverso, ¿vale? Son estas zonas SWAMP, Severe Wind and Moisture Problems, o sea, de humedad y vientos. Por ejemplo, estos son zonas de pues, el tren aterrizaje, su alojamiento y este tipo de zonas. Tendremos que tener una protección especial en los cables eléctricos. También en algunas zonas tenemos presencia de fluidos inflamables o fluidos corrosivos que nos puedan dañar el cableado, el aislante sobre todo. Y si se me daña el aislante del cableado, me puede generar allí una derivación a masa o un cortocircuito. Entonces, esto no lo queremos. Y también tenemos limitaciones de peso. ¿Sí? El peso al final en aviación es determinante, así que también va a ser un factor importante. Estos factores condicionan la selección del cableado según tres criterios: los que afectan al material conductor, los que afectan a la sección del conductor y los que afectan al tipo de aislamiento. Bueno, en lo referente al material conductor, por donde se mueven los electrones, tenemos tres candidatos, tres muy buenos conductores de la electricidad. La plata, que es el mejor, el aluminio, que es el segundo mejor, y el aluminio, que es de los mejores. Podríamos decir, bueno, pues vamos a ponerlo, ya que es el mejor conductor, vamos a poner los conductores, los cables de plata. Pero claro, la plata es un poco mejor conductor que el cobre y muchísimo más caro. Entonces, descartado. De plata para los anillos y las vajillas de la aristocracia, ¿de acuerdo? Esto lo descartamos. Respecto al material conductor, tendremos en cuenta lo siguiente: la conductividad. Obviamente, cuanto mejor conductividad, mejor. En este caso es mejor el cobre que el aluminio.
También otro factor a tener en cuenta es la resistencia a tracción que tenga, o sea, la resistencia mecánica que tenga el conductor. Esto también es importante porque no queremos que se nos rompa. En esto también es mejor el cobre, ¿vale? Los hilos de cobre tienen una muy buenas propiedades, muy buena resistencia a tracción. Los de aluminio tienen unas simplemente buenas propiedades y depende en qué condiciones igual no tan buenas, ¿vale? O sea que en esto el cobre también es mejor. Precio. En el precio aquí gana el aluminio. Fijaros una referencia aquí de un precio que busqué hace poco, es que el aluminio va a $1.800 la tonelada y el cobre va a $6.500 la tonelada. Entonces la diferencia es bastante importante. El aluminio sería más barato. Más barato la tonelada. Además el aluminio pesa menos, ¿no? Al final en volumen habría que ver exactamente lo que es, ¿no? Pero el caso es que al peso el aluminio es más barato. El peso del conductor. Aquí, pues también el aluminio es mejor, el aluminio pesa menos, ¿vale? Es bastante más ligero. Y la fragilidad del hilo, también relacionado con lo de la resistencia a tracción y tal, está lo que es la fragilidad. Es mejor el cobre. Entonces, como el cobre tiene una mejor conductividad, tiene unas mejores propiedades mecánicas, ¿no? Resistencia a la tracción, es más tenaz, o sea, menos frágil. Al final el cobre es el que se utiliza en la mayoría de los casos. Y el aluminio se reserva para algunas aplicaciones concretas en donde sus cualidades mecánicas no afecten realmente al funcionamiento del cable. Bueno, respecto a la sección del conductor. Respecto a la sección del conductor tenemos que tener en cuenta las pérdidas de potencia eléctrica que tenemos. Cuanto mayor es la sección, menores pérdidas. O sea, nos interesarían cables cuanto más gordos, digamos, mejor. En cuanto al peso y al volumen, aquí lo que nos interesa es una sección baja. O sea que por un lado me interesa una sección alta y por otro lado una sección baja. Claro, tendremos que encontrar una solución de compromiso. Tendremos que tener una sección suficientemente alta para no tener muchas pérdidas y caídas de tensión en la línea, pero suficientemente baja para tener el mínimo peso y que el cableado ocupe lo mínimo. Pensemos en esos 350 kilómetros del Airbus. Si son 350 kilómetros y ponemos todo el cableado a un diámetro de 5 milímetros, no tenemos avión para meter todo ese cable. Bueno, caída de tensión permitida, lo mismo, relacionado con las pérdidas de potencia. O sea, lo que no puede ser es que mis generadores me den 115 voltios y resulta que como tengo un cable muy fino, porque yo he dicho que voy a ahorrar peso, he puesto un cable muy fino, resulta que en ese cable tengo una caída de tensión de 20 voltios. Entonces a la carga, en vez de llegar 115 voltios que hemos generado, pues le llegan 95. Y con 95 no funciona. Así que eso tampoco puede ser. Me gustaría tener una sección grande para que la caída de tensión fuera nula o casi nula, pero no puedo. Me limita esto, el peso y el volumen. Y también la temperatura de funcionamiento. Obviamente, cuanto mayor es la sección, menor es la caída de tensión que tenemos en el cable, menor es la potencia eléctrica disipada, menor es el calentamiento por efecto Joule. De tal manera que tanto más frío funcionará. Además, cuanto mayor sección, el calor generado tiene más superficie para emanar hacia el exterior. ¿Vale? Tenemos más superficie de refrigeración, por así decirlo. Y finalmente, respecto al tipo de aislamiento, nos interesa que la resistencia del aislante sea como elevada y que la rigidez eléctrica también sea elevada, o sea, que me soporte grandes diferencias de potencial, grandes tensiones. Lo mismo, pues bueno, pues ¿qué voy a poner? Un espesor de 2 milímetros de espesor al aislante. Eso tiene una resistencia y una rigidez enorme, pero yo no necesito. Lo que se va a hacer es poner un aislante con el espesor más pequeño que consiga una resistencia suficientemente alta y una rigidez eléctrica suficientemente alta. Así que bueno, estos son los factores que afectan a la selección del cable. Bueno, hasta aquí este vídeo. Seguimos en el siguiente viendo más cosas sobre cableado. Un saludo.